Fichen Fútbol TV, episodio 3, y vamos a empezar hablando un poquito de las secciones claves del Napoli de Spalletti con Joaquín de Landolcuer. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas, Matías, encantado de estar aquí. ¿Todo bien? Bueno, nos vienes a hablar un poco del Napoli de Spalletti, que viene siendo un poco el equipo revelación de Europa, del mundo en este caso casi, parece, ¿no? Pues decía antes un poco que viene enlazado con la mejor época desde Maradona casi, y que se mete por primera vez en unas fases finales de la Champions, líder en el calcio italiano. Pero creo que tiene una intrahistoria mucho más que empieza en pretemporada casi, ¿no? En su director deportivo, Cristiano Giantoli, si no lo pronuncio mal, que viene siendo un poco el artífice de este Napoli, ¿no? Sí, yo creo que es la parte menos visible de los proyectos, ¿no? La del director deportivo. Al final siempre se valora mucho a las estrellas, a la plantilla o también a los entrenadores. Y el director deportivo es una pieza que suele quedar más oscurecida, ¿no? Más sombreada, se queda sin focos. Y Cristiano Giuntoli es una persona que lleva trabajando en el equipo de Napoli desde 2015 realmente. Y ha traído jugadores interesantes como Lobotka, que a día de hoy están brillando. Pero donde se ha salido del todo ha sido en este mercado de verano pasado, en el 2022, donde tuvo que tener una faena tremenda, desprendiéndose de jugadores muy importantes como Insigne, Mertens, Fabián Ruiz o Koulibaly, que al final son jugadores clave y columna vertebral de un equipo que en los últimos años había tenido una década muy positiva en el fútbol nacional e internacional. ¿Cómo lo ha hecho? Pues ha llegado a vender a estos jugadores estrella, ¿no? Por así decirlo, estrella internacional, estrella mundial, por un valor de 80 millones, que si lo pensamos hace unos años, realmente Koulibaly podría valer 80 millones por sí mismo. Pero como han estado tanto tiempo en el mercado, han sido un poco devaluados. Se despendieron de ellos. Giuntoli hizo un trabajo bastante bueno, sacando buenas cifras por Fabián y Koulibaly, y prácticamente son eso, unos 80 millones de beneficio, y aprovecharon esos beneficios para fichar a jugadores que estaban por debajo del radar. Y los más interesantes seguramente son los conocidos, ¿no? El central, el Minja, llega a costarle más de 20 millones a Napoli. En total, el Napoli, en esa temporada, bueno, ese mercado de verano, recogió unos 80 millones y solamente gastó 76. Y eso que hizo un total de 11 fichajes. Y lo más interesante para mí es que el cambio de valor que ha obtenido esta plantilla. Solamente estos 4 fichajes que ha hecho, Kvaratskhelia, Minjae, Samu Anguissa y Matías Olivera, estos jugadores, pues hemos visto, no pasa de 76 millones, y a día de hoy su valor de mercado está en casi 200 millones solamente con estos 4. O sea, el trabajo de Giuntoli es maravilloso. Recuerda un poco al papel de Brad Pitt en Moneyball, ¿no? Con ese análisis de datos y de los underdogs en los fichajes del Napoli este año, que casi se le ha echado encima con la venta de Insigne, ¿no? Sí, sí, darle un poco de empaque dentro de un equipo y sobre todo para estar primero durante largas jornadas o durante un gran número de jornadas requiere algo más, ¿no? ¿Cuáles son para ti las claves de ese éxito del Napoli de Spalletti? pues por un lado, y obviamente no voy a mencionar mucho a Spalletti, pero quiero que quede muy claro que Spalletti es seguramente el gran artífice de todo esto en su segundo año en la ciudad del sur napolitano, del sur italiano. Pero una de las claves más importantes es la juventud. Al final, el mercado de fichajes que hicieron no tuvo una media de edad muy alta, no supera los 25 años, y la media de la plantilla tampoco es muy alta. Entonces, para mí radica aquí uno de los puntos clave. Son jugadores muy inteligentes, muy jóvenes y hambrientos, que están en una fase donde podrían estar bueno, iniciando su techo, ¿no? Su juventud se traduce
muchas veces que es un juego mucho más agresivo, mucho bueno, es un equipo que es muy capaz de presionar arriba, muy capaz de generar movimientos tanto con balón como sin balón, y al final es un equipo muy divertido de ver porque está yéndose al espacio a ganar esa espalda. Entonces es un equipo que tiene ese mecanismo y le sale prácticamente solo, ¿no? Es una maravilla a nivel, creo que este sería el siguiente punto. O sea, son muy flexibles, es lo que decía al principio, es un equipo muy inteligente y muy moderno, porque lo vemos en los mejores equipos, que la zona física del sistema. El Napoli juega con un 2-3-2-3, que sería prácticamente un 4-3-3 en salida de balón. Cuando llegan a la zona 2, el pivote se mete entre centrales la mayoría de veces. Y son lo suficientemente calmados e inteligentes como para remover esa posición y que ese tercer central, ese pivote que se ha incorporado, se marche y se incorpore otro medio centro. Y es muy fácil ver durante el partido que tanto Lobotka como Zielinski como Zambanguisa, que son los tres principales mediocampistas del Napoli hoy en día, pasen por esa zona de entre centrales para recoger el balón con total facilidad, con una naturalidad que parece de lo que realmente son ahora, de equipo de Champions de cuartos de final. Y al final, en la zona de finalización, pues acumulan ese 2-3-5 o esa situación en la que los dos centrales tienen que cubrir menos zona y es tanto un lateral como un extremo el que genera esa amplitud y tienes muchos jugadores cerca del área. Entonces, me parece que es un equipo que realmente ha congeniado muy bien lo que es la juventud, el hambre y la inteligencia. Y uno de los puntos que quizás destaca menos en este Napoli, que no se habla tanto estos últimos meses, es también el aspecto defensivo. El Napoli de Spalletti no es solamente un equipo muy bien trabajado ofensivamente con balón, que sabe transitar o que sabe atacar a bloques bajos, sino que también cuando tiene que ceder ese balón de vez en cuando, porque le pasa que hay equipos que son más dominantes, se mete en un bloque medio bajo, por así decirlo, como muy parecido a lo que era Marruecos en el Mundial, y son muy inteligentes cubriendo los espacios entre líneas. Ese bloque que utilizan medio bajo les permite muchas veces tener la suficiente velocidad, capacidad de reacción como les permite sus líneas más ofensivas y poder jugar con esa espalda del rival. Un poco el punto que me llama la atención, el punto que comentabas de la juventud, porque es algo similar a lo que pasa con el Arsenal de Arteta también. Un Sí, equipo que el año pasado o la temporada anterior a lo que están haciendo hoy, a lo que están haciendo hoy en día, es un equipo que prácticamente se hizo una limpia bastante grande y se quedó creo que la edad media era de 22, 23 años. Pues parece un punto bastante comparable con los equipos que están punteros hoy en día en las ligas, ¿no? La juventud. Luego el sí, tema del totalmente. trabajo táctico en algo tan cerrado como es el Catenaccio, que es más de toda la vida, parece no un sistema tan cerrado defensivamente, llama la atención un poco esa parte que dices tú, ¿no? Las diferentes formas de adaptarse en sistemas, en diferentes bloques o zonas del campo y en función de la zona de juego en los que están habitando, ¿no? Sí, Y totalmente. hablándonos un poco de ese sistema o de esa parte táctica, creo que define un poco lo que es un sistema asimétrico, ¿no? ¿Qué puedes decirnos un poco de esa parte? Sí, justamente el ejemplo del Arsenal es el mejor. O sea, la comparativa con el equipo de Arteta es ideal porque Arteta y Spalletti están practicando un juego muy similar con un sistema que parece que tiene más potencial ofensivo por un lado que por el otro, o que al menos es lo que pretende mostrar. Eh, los dos comparten el mismo sistema, por así decirlo. Una defensa con un central, perdón, con un lateral mucho más cercano a los centrales, como es el derecho. En el caso del Arsenal es Tomiyasu o Ben White. En el caso del Napoli es Di Lorenzo, que se coloca en una zona mucho más intermedia, y una banda izquierda muchísimo más alargada, con un lateral izquierdo que es capaz de llegar a la línea de fondo constantemente, y un extremo muy hábil entre líneas, como son Martinelli y Kvaratskhelia. Y realmente no es tan no es tan novedoso si nos ponemos a mirar lo que es el fútbol hoy en día, esta temporada o la pasada temporada, esto del sistema asimétrico, pero lo que de verdad me llama mucho la atención de este Napoli es el gran potencial que parece tener esa banda izquierda. O sea, esta capacidad de creación de jugadas y de peligro con Kvaratskhelia, Zielinski y Mario Rui, que son fundamentales, porque luego hablaré de que cuando falla uno de estos se cae un poquito el Napoli, pero
estos tres jugadores son de los mayores generadores de peligro de toda Europa. Kvaratskhelia con cifras de goles y asistencias, Zielinski y Mario Rui con cifras y esas estadísticas de expectativas que generan creando jugadas. Mario Rui recuerdo que es uno de los jugadores que, que tiene una zona del campo donde es el mejor de las 5 grandes ligas generando jugadas. Es la verdad un peligro tremendo y bueno, ¿quién lo diría de un jugador pues que a priori no ha pasado por grandes equipos, no tiene una gran trayectoria, pero que ahora mismo está viviendo un momentazo. Y claro, esto se compensa con un lado derecho que es mucho menos combinativo, pero que es muy físico, que gana muchos metros, que también lo tienen clarísimo, que son muy diferentes al lado izquierdo, no son tan combinativos, pero ese físico y esa habilidad de ganar duelos uno contra uno también a nivel de potencia, a nivel de velocidad, ganar muchos metros, como lo que hace Zambo Anguissa, que es el mediocentro en la parte derecha, ocupa mucho espacio. Irving Lozano, el Chucky, suele ser extremo, es muy capaz de llegar siempre a la línea de fondo y generar esas ventajas. Entonces, esta simetría del Napoli yo creo que le está dando muchas ventajas a la hora de ganar esos duelos uno contra uno, ¿no? Es un sistema o una tipología de sistema que está sirviendo mucho a los equipos dominantes. Y a nivel de expectativas, ¿qué esperamos de este Napoli? ¿Llega a final de Champions o no? ¿Se produce un poco el hito de Maradona o no? ¿Cómo lo ves? Antes de decirlo yo, quiero saber tú qué opinas. ¿Tú crees que va a llegar? Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Creo que la Champions es totalmente diferente a lo que es una liga regular y influye muchos más factores. De hecho, se ve cada año y se ve un poco como, con equipos como el Madrid, obviamente, que tienen digamos, otra experiencia, por así decirlo, incluso no va ni siquiera en los jugadores, que va incluso en la cultura del club. Y el Napoli, obviamente, tiene que darse un poco esa suerte, digamos, de alguna forma, si es que existe la suerte en el fútbol de alguna forma, pero Hmm. tiene que darse esa suerte para poder llegar a una final. Creo que le pasó a muchos equipos antes, como puede ser Mónaco o Porto en aquellas finales de 2004, 2005, y el Deportivo La Coruña incluso llegó a ser una semifinal de Champions y hay algo ahí que tienes que tener y tener una pizca de suerte que ojalá que me parecería algo interesante, incluso algo similar a lo del Leicester en la Premier League, pero creo que es muy complicado, sobre todo con los equipos que tienen frente que a priori no parecen los más complicados, pero obviamente están ahí. Ahora tú te dejo la pelota en tu tejado. Pues yo opino un poco como tú, estoy en tu línea. Yo creo que el Napoli es este equipo muy top de segundo nivel. También me parece por eso ideal la comparación con el Arsenal. Creo que si tú lo metes a competir en el máximo nivel contra un Bayern, un Real Madrid o hasta un Manchester City, puede sufrir mucho. Eh, Sobre todo porque el Napoli ha sufrido en esta última temporada, poco, la verdad. Pero los que ha sufrido han sido contra Lazio, Roma y también perdió un partido contra el Liverpool en vuelta, aunque no con muchos titulares. Creo que el Napoli ha perdido 2 o 3 partidos solo. Pero de esos partidos, el más reciente fue la Lazio. Y la Lazio le puso en problemas porque usó un bloque medio bajo, redujo mucho los espacios en la zona de la derecha, es decir, en el lado fuerte que tiene el Napoli, ¿no? Por la izquierda, con Mario Rui y con Kvaratskhelia. Y pues generando las jugadas que se generan durante el partido, más alguna pizca de suerte y defender bien la salida de balón, con un bloque medio bajo y apretando siempre al portero, le puso complicaciones durante mucha parte del partido y acabó ganando el partido por 1-0 en campo del Napoli. También se tiene que decir, no jugó Mario Rui, que es una pieza fundamental en lo que es la salida de balón, en lo que es la generación de jugadas. Y otro equipo que le hace mucho sufrir es la Roma. La Roma, no sé si ha llegado a jugar ya la vuelta, pero en la ida fue un resultado muy justito, diría que un 2-1 victoria del Napoli. Pero son equipos que saben jugar muy bien a reducir riesgos, a no cometer errores y a saber aprovechar las jugadas que tienen. Y justamente por aquí, a mí, sí, he escuchado mucho últimamente que bueno, pues aficionados del Real Madrid temen un poco a la idea del Napoli, pero justamente yo creo que equipos como el Real Madrid, donde la calidad uno contra uno tienen ese toque diferencial, ¿no? Esa ventaja, me parece que el Napoli no tiene nada que hacer. Así que yo me quedo un poco como tú. Unas semifinales sería muy bonito y sí, es verdad que puede pasar contra el Milan. Así que en semifinales lo compro. Bueno, veremos. Si pasa, pues hacemos otro programa, otra sección y lo analizamos desde ese punto de vista. Joaquín, me ha encantado la sección. Podemos seguirte enhilando el cuero
sobre todo en TikTok, donde haces mucho más análisis de todo ese tipo de equipos, de actualidad, y donde podéis encontrar a Joaquín y a más compañeros, obviamente, haciendo todo ese tipo de contenido espectacular. Gracias por estar con nosotros, Joaquín. Muchas gracias a vosotros.